Hola, bienvenidos a Academia Internet. Habíamos dejado una pregunta, o 5 preguntas, perdón, de filosofía antigua. Pues bien, vamos a dar algunas luces para luego engancharnos con las respuestas. En principio, una especie de introducción. Si quieres comprender de verdad los cursos de letras, yo te recomiendo una pequeña estrategia, que veas todo como una dinámica. Si lo ves todo como una dinámica, va a tener sentido lo que estás estudiando, lo que estás aprendiendo, ya que es mucho más difícil analizar desde un punto de vista estático, inconexo. ¿Cuál sería la conexión aquí? La conexión es esta: Platón, Aristóteles. Opuestos: Platón, ideas, materia. En Platón hay como que dos mundos, ¿verdad? El mundo de las ideas, de la perfección, y el mundo material, de los sentidos. Imposible, mediante los sentidos, que son como una cárcel, llegar a las ideas, metáfora de la caverna. Aristóteles llega a la verdad mediante el silogismo, la lógica. Se fía de los sentidos, observación, padre casi del método científico. En fin, antes que Platón, Sócrates. Antes que Sócrates, de repente Pitágoras. Antes que Pitágoras, Tales. Y así, hay una idea en común, esta: los dos mundos. Un mundo de la perfección, llámele ideas, números, lo que fuese, el bien. Y el otro, el de los sentidos. En el tiempo de Sócrates, ¿dónde estaba la dicotomía? Sócrates, sofistas. ¿Qué buscaban los sofistas? Persuadir mediante la retórica. Sócrates no buscaba convencer a nadie de nada. Es más, él mismo se hacía llamar ignorante. Método dialéctica, método básico, que tiene como que dos etapas: la ironía y la mayéutica. La dialéctica es el método básico, diálogo. El sofista no conversaba, él imponía su punto de vista. Él decía: yo tengo la razón. El sofista pensaba que el saber era como una posesión, mientras que Sócrates, basado en ideas pitagóricas, pensaba en la reminiscencia. Recuerda que en algún momento nosotros fuimos parte de la unidad, siguiendo estas ideas. Al ser parte de la unidad, lo sabíamos todo. Solamente hacía falta despertar ese conocimiento mediante la mayéutica, dar a luz. Sócrates decía que él era partera o comadrona, pero de hombres. Su madre era comadrona, pero él decía: yo hago dar a luz a los hombres, la verdad. Mayéutica, si quieres resumir en una sola palabra o en dos palabras: ¿por qué? Pregúntate siempre por qué, a cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate que a ese método mayéutica, Aristóteles, que se encontraba al otro lado, a la otra orilla, le llamó razonamiento inductivo, porque no entendía lo que significaba. Y la ironía significaba precisamente
hacerte entender que en verdad no sabías nada, o lo que pensabas saber simplemente era producto de razonamientos bastante básicos, o de tradiciones, o de las costumbres, de los prejuicios. Él se sentía con derecho de hacer eso porque recuerda que su frase favorita era: solo sé que nada sé. Y de eso estoy seguro. Un típico caso, por ejemplo, de ironía, suponiendo que Sócrates estuviese por aquí y te hace una pregunta y te diría: ¿qué sabes tú? ¿O qué curso sabes? ¿Qué curso dominas? Tú puedes decirle cualquiera: historia, matemática, álgebra, física. Luego él te preguntaría: ¿qué es el saber? Puesto que, como tú sabes, tienes que conocer, o sea, si sabes en principio cualquier curso, tienes que conocer qué es el saber, que es antes de los cursos. Acá te está tomando como si tú de verdad supieras, como si fueses un sabio. Bueno, tú le puedes responder cualquier cosa. Luego él te dice, te hace una pregunta: ¿el saber es dinámico o estático? Dinámico quiere decir que se mueve, ¿verdad? Ya sabemos lo que es estático. Por supuesto que tú dirías dinámico. Entonces, si él te dice que es dinámico, está cambiando o se queda quieto. Por supuesto que tú tienes que decir que está cambiando. A este punto tú ya te das cuenta que ya perdiste la conversación, ¿sí? Porque ya te vas dando cuenta que si va cambiando, nadie puede decir que sabe algo. ¿Por qué? Porque si está cambiando. En el momento que tú dices, yo sé algo, como el saber es dinámico, ya cambió. Bueno, tú cambias y lo aprendes. Pero en ese momento vuelve a cambiar. Por lo tanto, nunca puedes alcanzarlo. Ese es el método de la ironía. Primero, él asume tu posición. Finalmente tú terminas aceptando que no sabes nada. O que lo que sabías era demasiado superficial o básico. Que no lo habías examinado bien. Por supuesto que nadie podía con Sócrates. Todos los sofistas perdían. Ojo, que esto que está aquí era una pelea real y no es ficticia. Sócrates, sofistas. Aquí está la dualidad, la dinámica que te decía. Luego Platón, Aristóteles, y así hasta la actualidad puedes encontrar esos dos parámetros. Sócrates fue condenado, murió, bebió la cicuta. Entonces era una pelea de verdad. Los sofistas lo acusaron, movieron sus influencias políticas y lograron condenarlo. Murió frente a sus discípulos, Platón. Ahora bien, ¿cuál era el contexto político en Atenas de esa época? El contexto político era la democracia. Precisamente la democracia permitía a los ciudadanos atender a pensamientos elevados, como la justicia, la verdad, la ciencia. En ese contexto se desarrolla la filosofía. No surge, sino se desarrolla. Recuerda que Platón no solamente abrazaba ideas filosóficas, sino también tenía ideas políticas. Él estaba en la búsqueda de un rey filósofo. Ese era su proyecto personal, su proyecto político, por lo cual también fue perseguido. Por lo tanto, esa dualidad es la que marcó el derrotero del pensamiento humano. En fin, con esta pequeña reseña ya podemos dar respuesta a las preguntas que hicimos. Veamos, el método básico de la filosofía socrática era la dialéctica. Decir una característica de los sofistas:
enseñaban por amor a la verdad, no, cobraban dinero, buscaban una verdad absoluta, no, ellos eran relativistas. ¿Usaban la retórica para persuadir? Por supuesto que sí. Imparte sin ningún reparo sus conocimientos. Bueno, el método socrático es comparable a la labor de una partera, porque sacan a la luz los conceptos que ya existen en uno mismo, reminiscencia. Una de las causas estructurales para el surgimiento de la filosofía en Grecia es, por supuesto, la democracia. Lo hemos explicado. Marca lo no correcto. Tales de Mileto afirmó que el principio de todo es el agua. Pitágoras sostiene que la esencia de todo es lo indeterminado. El primer escrito filosófico. Bueno, Pitágoras es el número, ¿verdad? Sin embargo, como ya hemos explicado, hay un vínculo, ¿no? En Tales, en Pitágoras. Se rastrea en Sócrates, en Platón y en otros presocráticos que tenían posturas mucho más radicales. En fin, continuamos con más en la siguiente clase. Hasta pronto.